El caso de Brecht puso en jaque todos los sistemas políticos de Latinoamérica y es un caso que fue revelado por periodistas, no fueron los jueces los que lo pusieron sobre la mesa. Nosotros traemos aquí a dos periodistas para hablar del tema y vamos a entender cómo es esto que Lozoya, que era acusado de corrupción, ahora se ha vuelto el acusador. Y está poniendo nerviosos a gente de todos los gobiernos, expresidentes, secretarios de Estado. ¿Y qué tanto está hablando con la verdad y qué tanto tenemos las pruebas de lo que dice? Pero antes de eso, vamos a hablar de qué está pasando con el sistema educativo, con la educación, con los niños que vuelven a la escuela o no. O muchos de ellos van a quedar fuera del sistema educativo durante varios meses en lo que se resuelve la pandemia. No se vayan, aquí estamos. El regreso a la escuela, pues no va a existir. No hay regreso a la escuela este año. Los niños, los jóvenes, los estudiantes de todos los niveles educativos van a tener que aprender a vivir una nueva realidad. Esto en un contexto de crisis económica fuerte que va a hacer, por ejemplo, que muchas familias no puedan tener a sus hijos en la escuela privada y vayan a pasar a la escuela pública. Esto va a generar muchísima presión en todos los niveles. Para hablar de estos temas, porque al final y al cabo el futuro de México depende de esa educación que tanto necesitamos para ser un país de primer nivel, tenemos con nosotros a dos personas extraordinariamente expertas en este tema. David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, una ONG que se dedica a analizar precisamente los retos de la educación en México, y José Escamilla, él es el director del área de innovación educativa del Tecnológico Monterrey. Gracias por acompañarnos a los dos. David, cuéntanos, o sea, ustedes llevan años diciendo que la educación en México tiene muchos problemas, que hay que mejorarla, que hay que innovar, y ahora de repente nos llega esto. ¿Cómo ves la situación? Pues la situación es de un enorme reto, un reto inédito. Solo para darnos cuenta de dónde estábamos antes de la pandemia, conviene tener presentes solamente 3 datos, pero son muy significativos. Para los 15 años, datos de 2019, para los 15 años está llegando a primero de bachillerato, el primer año de media superior, solo el 60% de los estudiantes de cada generación. Entonces tenemos un poco más de la mitad que apenas llegan a sentarse al salón en su bachillerato. Pero en ese momento, a los 15 años, tenemos el registro de la prueba PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, y que da un parámetro general, es el referente global sobre el logro educativo en el mundo, y permite identificar cómo están los estudiantes, no en su acercamiento al plan de estudios de su nación, sino a las capacidades que requiere el mundo contemporáneo. En esa prueba, los mexicanos, recordemos que son solo el 60% de ellos, tienen un resultado insuficiente en matemáticas para más de la mitad, para el 54%. Entonces, en 2019 estábamos con 60% y la mitad de ellos, entonces, solo la mitad de ellos por encima del mínimo indispensable. Entonces, eso te da la idea de que 7 de cada 10 mexicanos en 2019 a los 15 años o están fuera de la escuela o están fuera del aprendizaje. Y precisamente el experto que coordina el esfuerzo de el logro de aprendizaje medido en todo el mundo, de PISA, Andreas Schleicher, hizo una estimación. Cada 3 meses de cierre total de las aulas acaba equivaliendo para los países desarrollados a un año entero de aprendizaje escolar perdido. Se perdió un año en esos 3 meses de encierro. Para países en condiciones como el nuestro, 3 meses enteros, 90 días, equivalen a 3 años en pérdida de logro de aprendizaje, porque no es solo lo que no aprendiste del nuevo plan de estudios, es que el aprendizaje es como una especie de metabolismo. Si no ejercitas, entonces vas perdiendo habilidades que no fueron puestas en marcha. Así que el panorama hacia adelante muy grave en logro de aprendizaje y, por supuesto, severo, duro, con la posibilidad del abandono antes de volver a la situación presencial. La panorámica nada fácil. Y bueno, pues eso, ¿no? El reto de sumarnos todos junto con la autoridad para resolverlo.
No, y está el tema del acceso, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a conexión digital, incluso la televisión digital, no creo que todas las casas la tengan, ¿no? Entonces va a ser un reto enorme. El reto también es el mismo reto para la educación superior, José, Pepe. Ustedes en el Tecnológico Monterrey llevan muchos años analizando innovación educativa, cómo enseñar mejor, cómo las nuevas tecnologías ayudan a la enseñanza. También han hecho muchos programas de inclusión y trabajando con comunidades para llevar programas educativos. Cuéntanos un poco, ¿tú cómo lo ves para el tema para la educación superior? ¿Y cómo ves este reto de esta pandemia para los chavos que hoy tienen, o las chavas que hoy tienen 17, 18 años, que van a empezar su primer y que no tienen cómo llegar a la escuela? Sí, bueno, aquí el acceso a la tecnología es un tema clave, no es un tema en el cual nuestro país destaque y nuestros gobiernos hayan invertido enormemente. Tener acceso a la tecnología es muy importante porque te da la posibilidad de estar conectado a distancia y tener como interactividad. Creo que la segunda parte importante es la infraestructura en las universidades. No todas las universidades tienen una buena infraestructura, también es un componente clave tener el desarrollo de esta infraestructura que te permita tener esta comunicación con tus estudiantes. Y tercero, sería la parte que tiene que ver con la capacitación de los docentes. En un estudio que hicimos recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo, en 9 países en América Latina, solamente el 8% de los docentes universitarios que fueron encuestados reportaban que tenían una buena capacitación en temas de uso de tecnología. Esto fue antes de que empezara el COVID, alrededor de marzo, lo cual habla de las deficiencias, digamos, que hemos tenido históricas. Es verdad que, bueno, ante situaciones de emergencia vienen respuestas heroicas, un poco ahí aventarnos a la piscina sin saber nadar, etcétera. Hay algunas cosas positivas, pero posiblemente que han permitido que la gente se atreva a hacer en esos momentos cosas que no pueden hacer, pero es complicado, ¿no? En el caso del Tecnológico de Monterrey tenemos una experiencia de muchos años de hacer educación a distancia y, bueno, hemos tomado esa experiencia aplicándola a la pandemia, ahora en este tema de la pandemia, y habilitando a todos nuestros profesores y a nuestros alumnos para darles acceso a través de la tecnología, no solamente a sus clases, sino también a otras actividades. Muy bien, David, evidentemente hay muchos mundos en México, hay un mundo donde la gente tiene acceso a esta tecnología y otra que no. ¿Qué solución están viendo ustedes para las familias cuyos hijos vayan a dar clases a través de la televisión o de la radio? ¿Cómo mantener este criterio de decir cómo garantizo que el niño está siguiendo la clase, que la niña no está distraída con sus amigas jugando, sino que está presente? ¿Qué solución podemos darle a la sociedad para esto? Justamente, Alberto, una de las cosas que estamos recomendando a todas las autoridades educativas, para empezar a la Secretaría de Educación Pública y a los 32 sistemas escolares de los estados, es que haya específicamente apoyos para las familias en términos de algunos videos, algunas conversaciones con las recomendaciones, con los tips para estar presentes. Si en el propio hogar hay ya una rutina establecida, todo se facilita, ¿no? Mientras que cada uno está haciendo los esfuerzos que le corresponden, los adultos en la limpieza y la cocina, digamos, involucrando a todos, lo que pueden hacer las familias no debe aislarse de lo que les toca hacer a los maestros. Por eso insistimos en el protagonismo de los maestros. La autoridad tiene que tomar determinaciones concretas para asegurar el contacto entre maestros y alumnos. Por ejemplo, en este enorme mundo de 23 millones de alumnos en escuela pública de nivel básico, la gran mayoría de los mexicanos, o sea, es el 89% de los mexicanos va a la escuela pública en preescolar, primaria y secundaria. Ahí el momento de entrega de los libros de texto debe ser un momento de encuentro presencial, con la distancia, con, digamos, todas las precauciones necesarias, pero
tiene que ser un momento en el que se restablezca, digamos, el pacto, la alianza entre la familia y los maestros, y que se intercambien los teléfonos, que quede claro que en ocasiones la rutina de ver regularmente la programación televisiva no es ni posible ni deseable para muchos de los niños, y que la conducción del profesor tenga al libro y a la televisión como auxiliares, y no al revés, que la televisión y el libro sean el único modelo y el maestro, como digo, una especie de periférico. O sea, el maestro como eje de la educación tiene que permanecer, ya sea por teléfono o por cualquier otro mecanismo. Ya tenemos que cerrar. Yo les haría una pregunta muy breve a los dos. Ante la opción de algunas familias que dicen que mi hijo este año no va a estudiar, prefiero empezar, evidentemente esto es válido para la educación superior, pero que mi hijo no va a ir a la escuela porque total no hay clases, prefiero esperar a que haya clases. ¿Cuál sería la respuesta? Entre ver educación digital en el caso de las universidades o lo que sea, ¿qué le diríamos a las familias que tienen dudas de si su hijo debe volver a la escuela? Pepe. Sí, bueno, para empezar, tomar en cuenta que están entre el grupo de los afortunados que sí lo pueden hacer y lo pueden hacer en línea. La educación en línea ha sido estudiada por muchos años, ofrece condiciones equivalentes de aprendizaje. Tal vez no son las mismas de estar conviviendo con los alumnos y estar en las instalaciones de la universidad, pero ofrece condiciones muy similares de aprendizaje, y es una oportunidad también, se puede ver como una oportunidad de aprender a desarrollar algunas habilidades que son muy útiles en el ámbito del trabajo, son muy demandadas por los empleadores, y que también se destacan en la investigación que desarrollan las personas que toman cursos a distancia, como el pensamiento crítico, la capacidad de aprender por cuenta propia, la capacidad de trabajar a distancia y colaborar a distancia con otras personas, un tema también de formación de carácter, de resiliencia, que yo pondría ahí. Entonces yo le veo muchísimas ventajas. Yo sería de las personas que recomendarían no tomarse ese tiempo libre o ese semestre o ese año, sino más bien aprovechar estas oportunidades de aprendizaje que están ahí para continuar. En el caso de la educación básica es, así como lo dice Pepe, y todavía más intenso. Es decir, perder el ritmo es algo que es muy difícil de recuperar. Están muy hechos los estudios que cuando alguien suspende por 6 meses, en el caso de México, en educación básica, en el 91% de los casos no vuelve más. No es que toma cursos adicionales, regresa al año siguiente. No es cierto, no va a regresar. Entonces, en este momento, como pensar que como no podemos hacer actividad física como solíamos hacerlo y estamos confinados en la casa, entonces mantengámonos dormidos todo el día, ¿no? O sin ningún tipo de actividad física. Eso al final daña nuestro organismo. Entonces, el metabolismo 2, que es el aprendizaje, si no tiene esa activación, incluso en las condiciones no ideales que es estar a distancia, sin embargo es fundamental. Entonces, ese medio año de los chicos en preescolar que parece que solo juegan, o ese medio año que alguien en media superior dice, bueno, el siguiente semestre me anoto, pueden ser decisiones fatales que te alejen por completo de las oportunidades de seguir aprendiendo. Entonces, sí, la recomendación sería no se bajen del tren porque después es muy difícil subirse. Muchísimas gracias a los dos, David, José. Gracias por esta conversación breve. Simplemente pues se queda muy claro, no se bajen del tren, que los chavos sigan estudiando, que la gente no abandone la educación. Las técnicas que tenemos pues pueden aportar incluso habilidades nuevas a los niños y a los chicos. No lo dejemos de hacer. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y ahora volvemos. Gracias por seguir con nosotros en el espacio de Expansión ADN 40. Y ahora vamos, en nuestra mesa de debate vamos a platicar con dos periodistas excepcionales, periodistas de investigación, los dos. Mariel Ibarra, que es la editora de política de Grupo Expansión, y Daniel Lizárraga, que estuvo al frente de muchas investigaciones en la historia, muy recientemente en Mexicanos contra Corrupción ha llevado el caso de Odebrecht, y ahora como periodista independiente también sigue cubriendo este caso. Y pues hay muchas preguntas en el caso Lozoya, que va a ser la gran novela de aquí a las elecciones del año que viene. Entonces, yo quería primero, Mariel, cuéntanos un poquito en Expansión,
¿Cuál es el estatus del caso? ¿Dónde estamos a día de hoy? Hola, ¿qué tal, Alberto? Daniel, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos entrados justamente en un caso, lo que supimos de Lozoya, digamos, es que la información oficial es que cuando se trajo Lozoya de España y luego la audiencia, esta larga audiencia, en donde él fue liberado, digamos, se fue con derecho a libertad con un brazo o con un grillete en el pie, y en donde él puede estar en donde quiera, no solamente en su casa, en donde quiera, simplemente siempre y cuando no salga del Valle de México. Es decir, se fue con condiciones a su casa extremadamente cómodas y extremadamente fáciles. ¿Y en dónde estamos parados ahora? Justamente pues es a través de la denuncia filtrada, no sabemos por quién, de la denuncia de hechos de Lozoya. Y justamente creo que aquí es importante decirlo. El caso Lozoya se ha, digamos que, desvinculado, desvirtuado, de ser el personaje central acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho por el caso Odebrecht y agronitrogenados. Ahora parece ser que la atención está centrada más bien en la cuestión política a partir de la denuncia filtrada que él hace, la denuncia de hechos. Es decir, el caso Lozoya per se ha quedado desgraciadamente en un segundo plano, y lo que ahora estamos viendo es cómo las vinculaciones políticas que se hacen pues con estos 17 personajes a los que Lozoya denuncia. O sea, ahora digamos que la importancia de Lozoya es como denunciante y no como denunciado. Y justamente creo que eso es lo peligroso del momento que el presidente lo llama estelar, que estamos viviendo en México con el caso Lozoya. Efectivamente, como se ha filtrado por todos lados, Lozoya no es acusado. Lozoya presenta una demanda contra políticos, contra expresidentes, contra contra secretarios, y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues como él, que era el gran culpable de corrupción en el sexenio pasado y era como el centro de la atención, ahora mismo, como dice Mariel, ha pasado a segundo plano. Daniel, de las líneas de investigaciones que tú has abierto en los últimos años, ¿qué temas crees que están faltando por ver en lo que está ahora mismo del conocimiento público? Bueno, gracias por la invitación. Saludos a Mariel, saludos también para ti. Mira, yo creo que estamos en un momento. Primero quisiera ponerlo dentro de lo que ha pasado en Latinoamérica. Como sabíamos, México y Brasil eran los únicos países donde no estaba pasando nada. Hablo antes de la detención de Lozoya. Y en este sentido, cabe destacar el papel de otros testigos en Latinoamérica. Con esto me refiero específicamente al caso de Brasil y en el caso de Perú, que es donde ha habido mayores consecuencias respecto a presidentes o expresidentes de la República. Específicamente me refiero a que a mí me genera cierto resquemor porque estos testigos normalmente pueden serlo siempre y cuando aporten pruebas. Yo lo que veo es que el señor Lozoya está denunciando y hasta donde sabemos todavía no aporta pruebas. Entonces, en este sentido es pues muy riesgoso que esto pudiera suceder así, porque si no tiene pruebas de lo que él dice, va a ser muy complicado que se puedan comprobar. Eso por una parte. Y en otro sentido, me parece que a final de cuentas quien está ganando es Lozoya, aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca paradójico. ¿Por qué? ¿Quién gana con las filtraciones? Jurídicamente puede ganar él, porque quizá puedan aprovecharlo sus propios abogados para decir que esas acusaciones no tienen validez jurídica. Es una rendija que pudieran explotar. Y sin embargo, él gana, ¿por qué? Porque cobra venganza política de quienes lo pudieron haber dejado solo, y también aparentemente ganaría el régimen de Andrés Manuel, pero habría que verlo si no lo utilizan para restarle valor jurídico a los acusados. Es decir, me parece que yo veo más a Lozoya como, o su gente, o no sé quién está alrededor, como un buen ajedrecista. Y estará ganando además, ¿qué tanto podemos, como dice Daniel, Mariel, Lozoya no está aportando pruebas? Como sabemos, se sentó ahí porque la fiscalía empezó a acusar a toda su familia y a encarcelarlos, a su madre, a su esposa, tal. Entonces, ¿qué tanto podemos creer las declaraciones de Lozoya si no aporta pruebas? ¿Y qué tanto está contando todo, Mariel? ¿O qué tanto es un testigo sesgado
interesado, etcétera? Sí, yo veo, evidentemente, y lo primero que hay que decir es que lo que presentó Lozoya es una denuncia de hechos. Como tú, yo, Daniel, puede presentarse ante la Fiscalía General a decir cualquier cosa de cualquier persona, pero aquí lo importante es de que él tiene que presentar las pruebas necesarias para que esos dichos que él está exponiendo pues puedan ser comprobables. Fiscalía tendría que investigar, evidentemente, todo lo que él está diciendo. Ahora no tiene ningún valor jurídico. O sea, en este momento, la denuncia de Lozoya solamente es, digamos, que sirve para hacer política. Y creo que aquí es algo importante. Yo sí creo que Andrés Manuel, y hasta el momento en donde vemos, no sé si después, pero hasta el momento, para mí, a Andrés Manuel no le interesaría hacer justicia. O sea, a Andrés Manuel lo que le interesa es, y a su gobierno, es llevar esto al terreno político a 5 para las 12 de que inicie el proceso electoral más grande del país, y que es un proceso electoral que es crucial para su movimiento y que es crucial para su proyecto de nación. Entonces, lo que ahora está haciendo Lozoya realmente es aportar nombres, y ahora Andrés Manuel dice que son 70 nombres más, o son 70 nombres los que estarían vinculados a la denuncia, que en esta primera, al menos solamente son 17 personas las que están denunciadas. Daniel, cuando dices que falta que Lozoya aporte las pruebas, ¿qué tipo de pruebas necesitamos? ¿Qué tipo de pruebas pueden respaldar las afirmaciones de Lozoya y que serían relevantes para la investigación? Porque estamos viendo filtraciones de videos en las cuales hay intercambio de dinero, pero no sabemos ni qué se paga ni qué se deja de pagar. ¿Qué tipo de pruebas crees tú que serían necesarias? Mira, a juzgar por lo que ha sucedido, insisto, en Perú, en Brasil, estas pruebas tienen que ir acompañadas de documentos y también de algunos otros testigos que ya nos esbozó en la denuncia que ahora todos conocemos, Lozoya, pero que a final de cuentas puedan concatenarse perfectamente con lo que él ha declarado. Pero vamos, a final de cuentas lo que importa son los documentos. Y pongo un ejemplo, cuando Luis Weil, el exdirector de Odebrecht en México, se convirtió en testigo protegido en Brasil y habló desde allá, que fue cuando nos enteramos que le había entregado, en ese momento habló, sin dar mayores detalles, de $4 millones a Lozoya. Él presentó un documento. Es decir, la declaración iba ya per se acomodada por el documento, y ese documento lo conozco porque se hizo público en la audiencia y me lo pasaron con colegas de Folha de Sao Paulo, el gran diario brasileño. Por eso digo que es un poco complicado tratar de establecer cómo está manejando Lozoya el caso. Insisto, a mí me parece que se está, desde luego, vengando de que los que le dejaron solo. No olvidemos que mientras estuvo libre el señor, siempre negó que tuviera algo que ver en los hechos, hasta que ya no aguantó más. Yo tengo otra duda, o sea, sabemos bien que Odebrecht pagaba, pero ¿qué pagaba? ¿Qué estaba pagando? ¿Qué tanto sabemos de eso, Mariel? O sea, el poder que llegó a tener, por lo que relata el propio Lozoya en su denuncia, fue muchísimo de parte de Odebrecht. Entonces creo que eso es lo que compraban. Compraban el poder tener contratos y el poder incluso dirigir algunas participaciones y algunas licitaciones, evidentemente a su favor y a las empresas colaboradoras. Daniel, tú que conoces la investigación en toda América Latina, ¿le salió caro este nivel de poder en México a Odebrecht? ¿Qué tanto fue el pago mexicano comparado con los que hicieron en otros países? Bueno, en realidad en México es muchísimo menos hasta lo que sabemos del resto de los países, salvo Venezuela, que no lo conoce nadie, pero realmente es muy poco con los millones de dólares que se manejaron incluso en países con una economía más débil como podría ser Panamá. Pero quizá todavía no acabamos de contar la historia, porque igual en esos países las autoridades judiciales han logrado descubrir que en realidad hay mucho más dinero de por medio de lo que los propios testigos habían confesado en Brasil. Y yo creo que en este momento estamos en una situación muy especial. En el resto de los países, los periodistas de investigación que hemos trabajado en esto, empujaron, hasta que los sistemas judiciales tomaron el asunto desde sus manos y empezaron a dar explicaciones de lo que realmente había sucedido. De ahí vienen las que de los presidentes, primeros ministros, senadores, diputados, en fin, todo lo que conocemos de Latinoamérica.
Yo creo que en este momento estamos justo en la etapa de que las autoridades tienen que empezar a rendir cuentas de lo que el periodismo de investigación puso sobre la mesa, más lo que Lozoya está diciendo en la mesa. Me parece que la pelota en este momento está de su lado y eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestro trabajo, pero estamos justo en el momento en que los ojos están sobre ellos. ¿Qué tanto van a poder meterse a partir de lo que hemos puesto sobre la mesa? Porque evidentemente hay fuentes de información a las que nosotros como reporteros y reporteras no podemos acceder, como es el secreto bancario. Claro. Es decir, ahí es donde ellos tienen que dar la explicación. Y ellos son la Fiscalía. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Mariel. Vamos a seguir platicando de este caso. Entonces, como ven, 1, Lozoya tiene que aportar pruebas. 2, está en la cancha de la Fiscalía empezar a amarrar la investigación, que el periodismo de investigación y la investigación en toda América Latina pues ha hecho evidente, y todos sabemos lo que ha pasado en todo el mundo. Queda en las manos de la Fiscalía el dar los pasos siguientes, como por ejemplo firmar el convenio de confidencialidad con la Fiscalía brasileña. Pues gracias por acompañarnos. Esto es ADN 40. Nos vemos aquí los domingos a las 7 de la noche.